62% de contagios, pero me preocupa también las repercusiones económicas. Conocíamos la semana pasada los datos del FMI y hoy hemos recibido como un jarro de agua fría las previsiones menos optimistas del Banco Central, el Banco de España, en la que ya hablaba de un desplome del PIB de un 13%, de una tasa de paro que pueda alcanzar el 20% o de una deuda pública que superará el 120%. Por eso, a pesar de todo, el Partido Popular, ante esta dramática circunstancia, ha mantenido su lealtad a los españoles. Y lo ha hecho además con la generosidad y la responsabilidad que esperan de nosotros todos nuestros compatriotas que llevan confinados de forma también generosa y pertinente en sus casas desde que el Gobierno decretó el estado de alarma. Por eso tengo que decir que nuestro pacto de Estado ya lo hemos hecho, porque hemos apoyado el estado de alarma con las medidas más drásticas que se recuerdan en nuestra historia democrática. Esto es algo que hay que recordarlo porque en toda nuestra historia esa contribución de la oposición al Gobierno ha venido sobre todo en pactos puntuales. En el 95 fue el Pacto de Toledo, estando Aznar en la oposición y Felipe González en el Gobierno. Luego en el 2000 fue el Pacto contra el Terrorismo, estando Zapatero en la oposición y Aznar en el Gobierno. Posteriormente hay que recordar que tuvimos ese pacto frente al rescate, el artículo 135, que apoyó Rajoy cuando estaba Zapatero en el Gobierno, y luego fue Pedro Sánchez el que avaló el artículo 155 cuando Mariano Rajoy estaba en el Gobierno. Bueno, la contribución del Partido Popular en el año 2020 ha sido permitir las medidas más extraordinarias al Gobierno de España en toda nuestra historia. Eso sí que es un pacto de Estado que no han hecho todos los países y que no han mantenido todas las oposiciones en los países de nuestro entorno. Por eso, cuando se nos ha planteado hoy la prórroga para el estado de alarma, que se votará el próximo miércoles, yo le he planteado a Pedro Sánchez nuestras peticiones, como hice la anterior vez, con dos peticiones que luego se cumplieron: la reapertura del Parlamento y permitir a la prensa hacer mejor su labor con preguntas directas. En este caso hemos planteado tres bloques de peticiones. El primero es en la emergencia sanitaria. En primer lugar, garantizar el material suficiente de forma urgente para la protección de sanitarios, pero ahora también para la protección de los trabajadores que se van reincorporando a los puestos de trabajo y no sabemos si hay algunos de ellos que son contagiados asintomáticos. En segundo lugar, hemos pedido que los test masivos lleguen ya con eficacia y prontitud a toda España. Los países que van saliendo del confinamiento, como Alemania, como países asiáticos o nórdicos, es lo que han hecho. Tenemos que saber a qué población hay que proteger y qué población ya está sana. Y en tercer lugar, el respeto a nuestros muertos. Hay que contar de forma fidedigna, diciendo toda la verdad, las personas que han muerto por culpa del coronavirus y también decretar el luto nacional. El segundo bloque de peticiones son las socioeconómicas. La primera es que se pague de inmediato la prestación a las 3,5 millones, a las 3 millones de familias y medio que se han acogido a un ERTE y que llevan desde el 31 de marzo sin cobrar. Está bien que hablemos de renta mínima, de hecho ya existen las autonomías, pero lo importante es que los trabajadores que tienen derecho a prestación no caigan en esa vulnerabilidad. El segundo punto, también fundamental para nosotros, es que haya liquidez suficiente para autónomos y empresas para que no tengan que cerrar, porque si ellas cierran, la destrucción en puestos de trabajo no será ya temporal, sino definitiva. Y luego también, muy importante, es que las medidas de apoyo específico a los sectores más afectados lleguen. La paga extra para sanitarios, por el riesgo que han asumido, el sueldo bruto para profesionales esenciales en residencias de ancianos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, militares, distribución, etcétera. Y luego una medida para paliar el dolor de los herederos de los fallecidos por coronavirus, como es la exención del impuesto de sucesiones. El tercer bloque que he planteado para la aprobación de este estado de alarma es un bloque en relación a las libertades democráticas en España. El primero es que se rehabilite el portal de transparencia y que se incluya en él las actas de los expertos y por qué no se tomaron medidas antes o de forma distinta. Hace falta transparencia y rendición de cuentas desde ahora. En segundo lugar, queremos que se garantice la neutralidad en la televisión pública y también en la relación del Gobierno con las televisiones y medios privados. Y en tercer lugar, pedimos explicaciones por la limitación de la libertad de expresión de los españoles a través de las redes sociales y qué responsabilidad haya podido tener las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o otros organismos y quién ha dado esas indicaciones. Después de hablar de estas medidas urgentes, que creo que es lo que ahora todos
nos preocupa y que hay que actuar con prontitud y con coordinación de todas las fuerzas políticas, también hemos hablado de las medidas a medio plazo para recuperar la economía y la normalidad en España. Para ello, la pasada semana planteé en el Congreso que si se quería pactar algo, había que hacerlo con luz y taquígrafos, en sede parlamentaria. Precisamente esa fue la consecución de nuestra Constitución hace 40 años, que se basaba en los primeros pactos de la Moncloa: garantizar unas libertades públicas, una representatividad en las Cortes españolas, desde donde ya hace 40 años residen todos los acuerdos, todos los debates y, por supuesto, toda la aprobación de la legislación. Por eso, nosotros pensamos que tenemos que salir de la crisis con más democracia, con más transparencia y con más eficacia. Y la propuesta que hoy le he hecho al presidente del Gobierno es crear una comisión en el Congreso para hablar de las medidas económicas, sociales o sanitarias para paliar esta pandemia. Una comisión en la que los partidos políticos tengamos la representación que nos dieron las urnas en las últimas elecciones. Una comisión que se pueda abrir también a los agentes sociales y a expertos que puedan comparecer, como pasa, por ejemplo, en comisiones como la del Pacto de Toledo, que desde hace muchos años lo tienen normalizado esa participación. Y también una comisión en la que se puedan aprobar o elevar al Pleno directamente las propuestas, de manera que haya una eficacia, no un debate paraparlamentario, sino que directamente se resuelvan esos problemas con medidas legislativas o proposiciones no de ley. Además, he propuesto a Pedro Sánchez iniciar los trabajos en la Comisión General de Comunidades Autónomas, que se reunirá por primera vez en esta sesión de la legislatura el 30 de abril, para que allí se pueda debatir los ámbitos territoriales de competencia de las comunidades autónomas, por ejemplo, las competencias sanitarias en materia de residencias de ancianos, o las rentas de inserción que ya están aportando, las ayudas directas a empresas para conservar empleos, o incluso se podría descongestionar el SEPE con las ayudas europeas a los desempleados que se podrían tramitar a través de las autonomías en colaboración con los ayuntamientos, en el caso también de las rentas a las personas más vulnerables. Por eso, lo que decimos es que una vez que el Gobierno pedía arrimar al PP el hombro, nosotros le hemos dicho que encontrará el hombro del PP en el Parlamento, donde tiene que estar. Y pensamos además que es lo que esperan los españoles, que hablemos con la representatividad que nos dieron, que lo hagamos con la institucionalidad que merece la cuarta economía del euro, una democracia ejemplar, y que se haga con la urgencia y con la prioridad que marca una pandemia terrible que ya ha costado tantas vidas, como es hacer medidas urgentes, con transparencia y de forma eficaz. Esto es lo que le he planteado a Pedro Sánchez. Por tanto, nuestra participación sería en sede parlamentaria. He visto buena disposición por su parte y esperamos que de aquí al miércoles, cuando coincidamos en la sesión parlamentaria o en los próximos días, podamos tener ya la respuesta por parte del Gobierno. Y, por supuesto, me pongo a su disposición en esta rueda de prensa telemática con los periodistas que ya están conectados por videoconferencia. Y en momentos la ronda de preguntas que van a efectuar directamente los compañeros periodistas que habitualmente cubren la información del Partido Popular. La primera periodista que va a tomar la palabra es Carmen del Riego, del diario La Vanguardia. Carmen. Sí, señor Casado, me gustaría que nos aclarara un poco sobre esta comisión. O sea, ¿va a ser una comisión abierta donde se negocie todo en público? ¿Va a ser una ponencia donde se plantee las cosas y se negocie cerrado? ¿Tendrá un límite de tiempo para tomar las medidas? ¿Y qué medidas se tomarán ahí? ¿Todas las que vaya a poner en marcha el Gobierno? Un ejemplo, la renta mínima de la que se habla para mayo, ¿se tomaría en esa mesa o el Gobierno tomaría otras decisiones por su cuenta? Gracias. Sí, gracias, Carmen. Y lo primero, siento muchísimo el fallecimiento de tu padre y te mandamos desde aquí toda la familia popular nuestras condolencias, como ya hemos hecho en privado. Bueno, sí, también este drama en efecto tiene una traslación a lo que comentabas, ¿no? También a la vulnerabilidad de las familias que han perdido el empleo, además del desgarro que tenéis las que habéis perdido a un ser querido, por supuesto. Y por eso esta comisión parlamentaria puede incluir todas las medidas
sin que eso sea óbice a que puedan tener su traslación a otras comisiones, como también señalé en la última sesión de control al Gobierno el miércoles pasado. Por ejemplo, si hay que hacer un estudio específico sobre las rentas mínimas y el Gobierno plantea que se incardinen en el sistema de la Seguridad Social, la Comisión del Pacto de Toledo tendría mucho sentido que debatiera sobre ello. Si hablamos de cómo va a acabar el curso escolar o cómo podemos digitalizar el sistema educativo para prevenir futuras incidencias, que esperemos que no ocurran, sería bueno que se recuperara la subcomisión del Pacto Educativo que abandonó el Partido Socialista hace unos meses. Si se quiere hablar, por ejemplo, del fortalecimiento de un sistema económico a través de mejorar las leyes laborales o concursales o de segunda oportunidad o de unidad de mercado, tendrá que tener una traslación legislativa en su comisión correspondiente. Pero creo que era positivo que hubiera una comisión para tratar todas estas cuestiones, incluso para debatir y estudiar medidas que se pueden poner en marcha. Nosotros siempre hemos diferenciado lo que es un plan de choque urgente y luego medidas que puedan tener un recorrido durante la superación de esta crisis, que esperemos que fuera lo más rápidamente posible. Y lo que queríamos es que hubiera una representatividad en el número de votos de cada partido y que además hubiera una equivalencia entre los representantes que allí estuvieran, porque si se hace una mesa fuera del Parlamento en la que están comunidades autónomas, Federación de Municipios, sindicatos, patronales y partidos políticos, pues sería como meter a lo mejor en una cancha de fútbol a tenistas, a pilotos, de manera que al final se distorsionarían los trabajos. Podemos estar todos con la misma camiseta, pero tenemos que jugar en la misma disciplina. Y creo que en una democracia es el Parlamento el que homologa cualquier debate y el que da además una traslación de los acuerdos con los votos proporcionales que nos dan las urnas. Y en cuanto a la renta mínima, la pregunta específica al respecto, nuestra posición es que no es una novedad. Desde hace décadas se viene aplicando en las comunidades autónomas. La última cifra del año 2018 conocida es que hay ya 1.500 millones de euros que se están aportando o concediendo a unas 700.000 familias en España. Nosotros hace 2 años ya pedimos que hubiera una tarjeta social para que cada ciudadano, cada español, tuviera la posibilidad de saber a qué ayudas tiene derecho y para que las administraciones también tuvieran la posibilidad de saber que no hay duplicidades y que esas ayudas llegan a quien lo necesita de verdad. Por tanto, estamos esperando a que haya una concreción por parte del Gobierno. Pedimos, eso sí, cierta unidad de criterio entre el vicepresidente segundo y el ministro de la Seguridad Social, pero por nuestra parte pensamos que sería una mejora a lo que ya está haciendo las comunidades autónomas y por eso pedimos que se debata y se coordine esa acción con ellas. La siguiente compañera que pregunta es Cristina Ortega de Telemadrid. Cristina, todo tuyo. Sí, buenos días, señor Casado. Me gustaría preguntar por las polémicas declaraciones del general de la Guardia Civil. Ayer en rueda de prensa señaló que la Guardia Civil, que el cuerpo trabaja para minimizar ese clima, dijo, contrario a la gestión del Gobierno. Me gustaría saber si en esa reunión han hablado de este asunto, qué explicación le ha dado el presidente del Gobierno, más allá de lo que ayer dijo el ministro Marlaska, que se trataba de un lapsus, y si esta situación, de ser así, pues dificulta todavía aún más ese pacto entre las fuerzas políticas que plantea y que desea Pedro Sánchez. Gracias. Gracias a ti, Cristina. Bueno, ayer la verdad es que recibimos con mucha preocupación las declaraciones del general de la Guardia Civil, porque además daba la impresión de que las estaba leyendo y era una expresión bastante desarrollada como para que fuera un lapsus. Por tanto, tenemos que hacer 2 reflexiones. La primera y más importante, que el Gobierno explique si eso es verdad y que explique qué indicaciones se está dando en cuanto a la limitación de la libertad de información o de expresión de los ciudadanos a través de las redes sociales. Creo que el estado de alarma, como he dicho anteriormente, no puede ser una alarma de Estado, no puede ser un estado de excepción. Nosotros estamos siendo muy condescendientes con el claro desbordamiento del ámbito constitucional de esta figura, que en algunas cuestiones ya se asemeja más a un estado de excepción. Pero por no entrar en un debate jurídico, cuando siguen muriendo centenares de personas todos los días en España, hemos preferido exigir que el Gobierno sea responsable en la aplicación
de esa excepcionalidad que le está otorgando el Parlamento y muy en especial el principal partido de la oposición. Por tanto, si tienen poderes excepcionales, la rendición de cuentas y la transparencia ha de ser excepcional. Y llevamos ya demasiados días con muchas sospechas en cuanto al uso que se está haciendo de la supuesta guerra contra los bulos, en la que, por supuesto, nosotros también podríamos decir que están llegando informaciones inexactas por parte del Gobierno, algunas días incluso desde la propia tribuna del Congreso de los Diputados o desde el atril de las ruedas de prensa de la Moncloa. Pero la segunda reflexión que queremos hacer es nuestra defensa de la Guardia Civil. Nosotros no estamos poniendo en duda un cuerpo que realiza su labor de forma ejemplar, que se está arriesgando incluso sus agentes, su salud, por servir a los españoles durante esta pandemia, y que estamos convencidos que actúan en base a la más estricta legalidad. Por eso nuestra petición es a los mandos políticos del Ministerio del Interior y, en mi caso, directamente al presidente del Gobierno. Hoy se lo he dicho y me ha dado una explicación. Como tengo por costumbre, no revelo lo que se me dice a mí en las videoconferencias o reuniones, hablo de lo que yo digo, pero le he pedido que lo explique en sede parlamentaria, tal y como hará el propio ministro del Interior el próximo jueves a petición del Partido Popular. Por escrito, presidente, le formulo una que acaba de llegar de Nuria Vega, de la agencia Colpisa. Le pregunta si el apoyo del Partido Popular a la prórroga del estado de alarma estará condicionado a las propuestas que ha formulado en el encuentro, si cabe un voto negativo del Partido Popular y qué respuesta le ha dado el presidente del Gobierno. Sí, gracias, Yolanda. He puesto de ejemplo lo que hicimos hace 15 días. Nosotros hacemos unas exigencias, unas peticiones que esperamos que el Gobierno acepte. No queremos entrar en un ámbito en el cual algún criterio sanitario o de emergencia se vea lastrado por una falta de entendimiento entre partidos políticos. Por tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de estar apoyando sucesivamente las prórrogas al estado de alarma, por cierto, sin presentar ni siquiera propuestas de resolución, pero el Gobierno creo que tiene la responsabilidad de adaptar la ejecución de ese estado de alarma o incluso su formulación, si se cambia el texto del Real Decreto del pasado 14 de marzo, a las peticiones, creo, sensatas y legítimas que hace la oposición. Y bueno, pues yo espero que en estos 2 días se nos conteste o que se dé cuenta de estas peticiones en el Congreso, como se hizo en la anterior ocasión en la que lo prorrogamos. Le toca el turno a Miriam Muro, de Libertad Digital. Miriam. ¿Qué tal? Buenas tardes. Usted en las últimas semanas ha sido muy crítico, por ejemplo, pues con el recuento de fallecidos, que no concuerdan las cifras reales, o también con los test fallidos, con la falta de mascarillas. Me gustaría saber si todas estas quejas se las ha trasladado usted a Pedro Sánchez, si se ha quedado algo más tranquilo con la respuesta que le ha dado el presidente del Gobierno, y también en referencia a esas declaraciones de ayer del general de la Guardia Civil, si Pablo Casado se queda conforme con las declaraciones, con las explicaciones que le ha dado hoy Pedro Sánchez. Muchas gracias. Bueno, en cuanto al programa de test, las cifras que baraja el Gobierno y que nos presentan en las múltiples comparecencias diarias o en las alocuciones del presidente del Gobierno los sábados, contrastan con lo que nos dicen las comunidades autónomas, y sobre todo hace falta una explicación sobre la eficacia de los test o los proveedores en la compra de test y material sanitario. Por tanto, nosotros vamos a seguir pidiendo explicaciones y de hecho ya hemos anunciado hace unos días que registraremos la petición de una comisión de investigación en la que se tenga absoluta claridad de por qué se ha fallado en la compra o en los plazos o en la operatividad de ese mando único con plenos poderes excepcionales como nunca había habido en la historia democrática. Por tanto, bueno, pues ahí están las cifras. España tiene un número de contagiados que no se corresponde a una simetría en la expansión de un virus. ¿Por qué Portugal, que es un país que limita con varias comunidades autónomas, ha tenido solo menos víctimas que en total, en toda la pandemia, que en algunos días en España? No se entiende, porque estamos al lado de Portugal, o por qué Alemania acaba de decretar ya que ha superado la pandemia cuando tiene más población que España y las cifras de mortalidad han sido mucho más bajas.
Pues la única explicación en el caso de Portugal es porque han actuado antes y han tomado las medidas de confinamiento antes, como pedía FEDEA y como hemos pedido nosotros y las autonomías. Y la única explicación de Alemania o de Dinamarca o de los países asiáticos o nórdicos está siendo que han ido haciendo una atención a los contagiados en base a test masivos, o dedicando todos los recursos sanitarios, incluso económicos, a las personas que tenían necesidades por estar contagiados o tener vulnerabilidad, pero permitiendo que la economía y la sociedad no se parara de forma tan drástica. Eso es un poco lo que nosotros estamos pidiendo. Las familias, las empresas pueden aguantar la respiración un minuto, pero no una hora. Bueno, pues eso está pasando ahora. España puede seguir confinada ¿cuánto tiempo? Bueno, pues nosotros tenemos que confiar en el criterio de esos expertos, hombre, pidiendo que las actas se publiquen en el portal de transparencia y al menos sabiendo cuáles son sus resoluciones o conclusiones. Pero no podemos estar mucho más tiempo sin acotar cuál es la población de riesgo o la población contagiada asintomática. Y eso solo se puede hacer con test. Y no hay más que ver las estadísticas, entre otras, de la Universidad de Oxford, la que citaba el señor Sánchez en su última comparecencia parlamentaria, para ver que España está a la cola de los test. Y respecto a la segunda pregunta, Miriam, sobre las explicaciones de Sánchez a las declaraciones del general de la Guardia Civil, pues tengo que decir que espero sus explicaciones públicas en sede parlamentaria un día antes de que haga lo propio, con más profusión me imagino, el ministro del Interior, porque esto sería gravísimo y porque creo que es fundamental que en una democracia, sometida además a la limitación de derechos fundamentales, como la movilidad, como la manifestación, o incluso como la posibilidad de asociación, esos derechos fundamentales limitados necesitan que los poderes públicos faciliten la labor de la prensa, faciliten la labor de la oposición y expliquen si está habiendo alguna indicación para coartarla. Yo lo comentaba el otro día en otra comparecencia, esto de la unidad está muy bien, pero la unidad no es garantía de que una pandemia se resuelva mejor. Si así lo fuera, todos los países optarían libremente por sistemas políticos no democráticos. Por tanto, yo no estoy de acuerdo con que la uniformidad, el hecho de que la oposición, los medios de comunicación, las redes sociales callen obedientemente, sea bueno, ya no para la calidad democrática, pero ni siquiera para la resolución eficaz de la crisis. Es la oposición, el control democrático, la crítica legítima o la capacidad de proponer lo que hace que un gobierno lo haga mejor. Y esto lo estamos viendo en todo el mundo. La oposición está siendo muy crítica. Por mucho que lo diga el señor Sánchez, que lo comparaba con Portugal, claro, cuando Portugal ha tenido las cifras que tenía, yo también la primera semana hablaba como la oposición de Portugal, pero llevamos ya más de un mes y esto no va bien. Por eso lo que pedimos es máxima eficacia, máxima transparencia y máxima humildad a la hora de asumir errores, de pedir disculpas y de poner a disposición de la oposición y de la prensa toda la documentación que venimos requiriendo o explicaciones como esta que exigiremos en sede parlamentaria. David Junquera, de La Sexta Noticias. David. Muy buenas, señor Casado. Yo le quería preguntar por esa medida anunciada de posible ya salida de los más pequeños de la casa, si usted cree que es una medida acertada por parte del Gobierno, que ya puedan salir los niños a la calle, y sobre las empresas. Decía usted ahora mismo que pueden aguantar un minuto sin respirar, pero no una hora. ¿Usted cree que ya debería haber algunas empresas que fueran levantando la persiana? ¿Cómo cree el Partido Popular, que habla a todas horas con sus autonomías, que debería ser esa desescalada? Y la otra pregunta tiene que ver con esa mesa o esa comisión, como la quieran llamar. ¿Qué líneas rojas va a poner el Partido Popular que puedan hacer que se levante de esa comisión si lo que esté viendo en esa comisión no le gusta? Muchas gracias. Bueno, hay varias preguntas, David. La primera sobre la medida de que los niños puedan salir de forma gradual, con toda la seguridad, con un acompañamiento limitado por parte de sus padres o en un perímetro de su vivienda también restringido. Yo lo formulé hace ya una semana y creo que es positivo, siempre y cuando, insisto, vaya acompañado también de las medidas de protección y de las medidas de test. Sería bueno que también supieran los padres si no están contagiados, y en el caso de la protección se ha dicho que probablemente tendrían que ir con mascarillas, y todas las mascarillas también hay cierto equívoco, porque se dijo al principio que no eran necesarias, luego que van a ser imprescindibles. No hay todavía garantizadas ni para los sanitarios como para garantizar una a cada español, ¿no?
Por tanto, yo le he preguntado al presidente del Gobierno, él me ha explicado lo que dijo más o menos el sábado en la rueda de prensa, que van a concretar esa medida con los especialistas y sí que me ha dicho que las comunidades autónomas ayer sí que pidieron que hubiera una desescalada centrada en las necesidades de cada provincia o cada región. No es lo mismo las zonas industriales que las zonas muy expuestas al sector servicios, sobre todo turísticos y de hostelería. Por cierto, le he dicho que hay que hacer en temas concretos en turismo y hostelería una claridad, después de oír a la ministra de Trabajo decir que hasta diciembre se da por perdida la temporada, vamos, o el año. Yo creo que eso es muy problemático, sobre todo porque eso ya limita la recuperación de las reservas a medio plazo. Yo creo que hay que ir paso a paso y hay que empezar a hacer una campaña internacional de confianza en España. Claro, que las cifras actualmente no lo permiten y es mi crítica, ¿no? Que si en España se ha hecho peor que en otros sitios, eso acaba afectando a la hostelería, al turismo y a los demás sectores, pero insisto, test, mascarillas también en las industrias. Si una industria tiene la posibilidad de proteger a sus trabajadores y testarlos, como está pasando en otros países europeos, ese riesgo de contagio dentro de la plantilla no se va a producir. Luego hablábamos del tema de lo de la respiración, ¿no? Lo dicho de otra forma, la hibernación tiene que dar paso a un invernadero, es decir, a estar cubiertos con medidas de seguridad aquellos que lo necesiten, y de ahí a cielo abierto. Y yo creo que España necesita cuanto antes ir a cielo abierto con todas las medidas de seguridad, como hemos visto esta semana Alemania. Yo creo que por población, por cercanía, por sectores económicos similares, no se entiende por qué en Alemania hay tanta diferencia con lo que ha pasado con España, o en Francia incluso, en proporción a la población. Bueno, volvemos a lo anterior, qué medidas se tomaron y cuándo, pero ahora vamos a ver lo que se puede hacer, y son test y protección. Y las líneas rojas. Bueno, en una comisión parlamentaria nuestra presencia ya es obligada, es lo que yo estaba pretendiendo. El Gobierno estaba dando a entender no que quería un pacto sectorial, sino que quería un programa de gobierno. No es lo mismo pactar sobre las pensiones, como hicieron Aznar y Felipe González, o no es lo mismo pactar contra el terrorismo, o no es lo mismo pactar por la suficiencia financiera de España o por la legalidad frente a una declaración de independencia, que decir, vamos a sentarnos todos los partidos políticos y vamos a hablar de forma flexible de todo. Bueno, eso es un programa de gobierno. Y por tanto, si Pedro Sánchez ya ha decidido, sus socios de gobierno, por cierto, a la cuarta intentona, porque en el 16, en el 18, en el 19 lo intentó y lo consiguió en el 2020, si ese gobierno, tal y como nos dicen, está tan unido, y ese gobierno incluso quiere llegar tan a medio plazo que se plantea presentar las cuentas públicas similares, cambiando las previsiones a las del 2020, como dijo la ministra y portavoz María Jesús Montero, bueno, pues lo que no puede pretender es que los partidos de la oposición nos sentemos en una mesa extraparlamentaria, sin proporcionalidad, y además en la que la mayoría que se sientan son los socios de su investidura. No tiene ningún mérito reunir en una mesa a tus socios de investidura y a un par de partidos más, para hablar de todo lo que es un programa de gobierno encubierto, que además dijo la portavoz que era conducente a aprobar los presupuestos generales del Estado. Bueno, yo creo que eso no se está viendo en ningún país del mundo, de los 185 que luchan contra el coronavirus, y no se ha visto ninguna crisis económica en los últimos años. Y por tanto yo creo que la sede de la soberanía nacional es la que tiene la representatividad, la proporcionalidad, pero también la inmediatez de las medidas que se tomen. Y en una comisión parlamentaria no hace falta levantarse. Se vota sí, no o abstención. Y las cosas salen en base al mandato que dieron los españoles el 10 de noviembre. Y los partidos que están allí representados pues son los que se presentaron a las elecciones. Yo comparto hemiciclo con Bildu y comparto hemiciclo con Esquerra Republicana y con Junts pel Cat, pero lo que no me pueden obligar es a compartir una mesa de negociación extraparlamentaria para abordar un plan de legislatura a medio plazo, porque yo no puedo asumir que sea una mesa de construcción o de reconstrucción nacional cuando están sentados aquellos que todos los días dicen que quieren destruir España. Es absolutamente antagónico el hablar de reconstrucción de España en un partido que dijo el otro día que lo que quiere hablar en esa mesa es del procés, o otro partido que dijo que se sentaba en la mesa si no se reforzaba
el régimen del 78 constitucional. Hombre, evidentemente ahí el Partido Popular no puede estar. Ahora, en una comisión parlamentaria, pues estaremos con el acuerdo que haga la mesa y portavoces en la representación, en los turnos, en los debates o incluso en las comparecencias de esos expertos o agentes sociales que tienen mucho que aportar en sede parlamentaria, donde también siempre han sido muy bien recibidos. Los periodistas, le toca el turno a Mariano Calleja del diario ABC. Mariano. Hola, buenas tardes, señor Casado. Esta reunión que ha tenido hoy con el presidente del Gobierno se ha producido después de unos días, de unas semanas de mucha tensión política, de un enfrentamiento evidente entre el principal partido de la oposición y el Gobierno. Yo quería saber en qué tono se ha producido este encuentro en estas circunstancias, ¿no? Si han quedado, si se han comprometido a tener una relación más fluida, que haya más diálogo entre ambas partes. Si usted cree, si ha salido contento usted por su parte y cree que van a ser posibles unos pactos de Estado, aunque sea en el Parlamento y no en la Moncloa, ve más cerca esa posibilidad de unos pactos de Estado. Y por otra parte, si me permite, la portavoz del PP en el Congreso se ha mostrado partidaria de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza en el Parlamento. Quería saber su opinión sobre este punto. Gracias. Sí, vamos a ver. La verdad es que últimamente yo no puedo estar contento con lo que está pasando en España y creo que tengo la desgracia o la suerte de ser bastante transparente. Entonces, pues yo creo que estoy como los 47 millones de españoles. Estamos desolados por lo que está pasando. E incluso, pues llevo varias semanas diciendo que tenemos que poner en su justa dimensión la crudeza de la crisis que estamos viviendo. Yo leía el otro día en uno de sus periódicos que en España han muerto más personas que en todo el desembarco de Normandía, por ejemplo, en las fuerzas aliadas, tanto que utilizan el símil bélico, que no es muy de mi agrado, desde el gobierno, o decían el otro día en IFEMA cuando fui, me decían, bueno, es que estamos sufriendo 4 11M diarios. Bueno, es que es terrible, y yo creo que es compatible el dar esperanza, el dar optimismo a la gente que está en su casa, sobre todo a la gente más mayor, que de esta vamos a salir, que estamos a la altura todos, como están ellos, pero al mismo tiempo ser consciente de la gravedad que estamos viviendo para focalizarnos en lo más urgente. Yo durante las últimas semanas, cuando el gobierno se empeñaba en hablar de los pactos a medio plazo, que yo nunca he renegado y que de hecho siempre he explicado que llevo 2 años proponiendo pactos con una respuesta negativa por parte del gobierno, claro, yo leía la prensa internacional y es que en ningún país se hablaba de eso. En ningún país estaban hablando de cosas de políticos, de presupuestos, de pactos, de gobiernos de independientes, de gobiernos de concentración nacional. Bueno, pero si es que lo que hay que hacer es, hay un gobierno que ha ganado unas elecciones, que ha formado unas alianzas, desde luego no de mi agrado, y que está gobernando. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la oposición? Hacer su función, controlarle, mejorar las propuestas, votar a favor de las que sean imprescindibles y votar en contra de las que sean inasumibles. Pero más allá de eso, hay que ir a lo urgente. Yo siempre he dicho, por ejemplo, muy críticamente, que Pedro Sánchez había utilizado los reales decretos durante estos últimos 2 años sin tener necesidad y de forma electoralista. Ahora sí que hacen falta reales decretos, que para eso se han creado en nuestro ordenamiento jurídico, para situaciones de extraordinaria necesidad y urgencia. Por tanto, yo insisto, hay que ir a lo urgente. Y yo creo que es más urgente un plan de mascarillas, un plan de test, un plan de decir a nuestros fallecidos cuántos han sido, o a las familias que sepan de qué ha fallecido su ser querido. Y luego de las cuestiones de medio plazo, no solo estoy dispuesto a hablar, sino que llevo 2 años reclamando que hablemos y que las continuemos, porque en España llevamos demasiados años sin hacer reformas. Yo creo que además de hablar de reconstrucción, habría que hablar de reformismo de alta intensidad, porque de esta crisis no vamos a salir simplemente con soflamas populistas. De esta crisis hay que salir haciendo una economía que pueda financiar un sector público para que la sanidad, las pensiones, los servicios sociales no quiebren, como quebraron en 2 ocasiones en nuestra democracia. Y creo que es fundamental que hablemos de eso cuanto antes, ¿no? Hablábamos también de qué medidas parlamentarias se pueden abordar para que Pedro Sánchez retrate sus apoyos, ¿no? Yo creo que esa idea que hoy publica ABC es por el juego de votos que han tenido los aliados en su investidura, ¿no? Hemos visto a personas que votaron su investidura, que habían comprometido su apoyo a los presupuestos, pero que, por ejemplo, se abstienen en el estado de alarma. O, por ejemplo, el propio gobierno, Podemos, un partido de los del gobierno, plantean tramitar como proyecto de ley reales decretos cuando el gobierno vota que no lo quiere hacer.
Bueno, pues esa unidad que nos piden a nosotros le pedimos que lo haga con su gobierno y, si es posible, con sus socios de investidura. Y a la hora de tener mesas externas hacía falta un retrato parlamentario de los apoyos reales del gobierno. Con esta comisión parlamentaria ya no hace falta, porque cada medida se trasladará a una comisión específica y las iniciativas que sean pertinentes podrán luego votarse en el Pleno de la Cámara. Recibiendo muchas preguntas por escrito, en directo nos acaba de llegar la de Carmen Obregón, del Economista. Son 3, se las leo. Si Sánchez finalmente crea la comisión que pide el Partido Popular en el Congreso, ¿participarán o no en la mesa de reconstrucción? ¿Son compatibles? ¿Cree que Ciudadanos se está equivocando de estrategia? Y la tercera pregunta es, si no se alcanzan acuerdos, si las mesas se dilatan, las medidas económicas no prosperan, siga más la crisis económica, en esa situación, ¿cree que se deberían de convocar elecciones? Son preguntas, como decía, de Carmen Obregón, del Economista. Sí, perdona, Pablo, la primera era, antes de la de Ciudadanos. No te veo. Han hablado de este encuentro de presupuestos de la Unidad para... Vale. Sí, gracias, Carmen. Sobre los presupuestos generales, creo que lo he dicho anteriormente, lo único que hemos escuchado es por parte de la ministra portavoz y ministra de Hacienda, en dos sentidos, ¿no? El primero, diciendo que iban a presentar los del 20 con los mismos aliados y con el mismo contenido actualizado a las previsiones de ingresos y gastos, lo cual ya era harto improbable, y luego que esta mesa política fuera del Parlamento, su principal objetivo era aprobar unas cuentas públicas. Entonces, bueno, vuelvo a lo anterior. Nosotros no somos parte del gobierno, nosotros lideramos la oposición y la alternativa a este gobierno. Estamos muy en desacuerdo con muchas de las cuestiones que está haciendo Pedro Sánchez y también en especial su vicepresidente social, Pablo Iglesias, y por tanto, pues creo que es bastante difícil que, tal y como lo anunció Pedro Sánchez en la primera comparecencia después del estallar la crisis del coronavirus, de unos presupuestos extrasociales y unos presupuestos que incluyen medidas, como se han visto en los reales decretos, por ejemplo el 9 y el 10, que no pudimos apoyar, pues yo creo que va a ser difícil que cuenten con el respaldo del Partido Popular, pero que no quiero aventurarme porque no conocemos ese texto y siempre estaremos dispuestos a enmendarlo, pero repito la frase que he dicho siempre: para salvar vidas todo nuestro apoyo, para arruinar España no. Y creo que Pablo Iglesias ha dejado muy claro cuál es su hoja de ruta. Yo siempre digo una cosa, con todo el respeto: los líderes de Podemos asesoraron a los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia antes de que colapsaran económicamente. ¿Por qué iban a hacer algo distinto en España de cuando eran asesores? ¿O por qué Pablo Iglesias iba a decir algo distinto a los 10 años que lleva en su programa de televisión aportando las recetas para España? Si ya sabemos cuáles son sus recetas, y de hecho algunas las estaban ya poniendo en práctica desde el Ministerio de Trabajo, con unas rigideces en el mercado laboral que a autónomos y a patronal y a empleadores les parecieron tremendamente nocivas para la recuperación económica. Por eso hemos presentado un plan de choque económico desde el 9 de marzo, con medidas no solo a corto plazo, sino también de liquidez, de competitividad, de reforma de leyes, de bajada de impuestos, trabas burocráticas y costes laborales. ¿Por qué? Porque o conseguimos que esas empresas y autónomos no cierren la persiana, o si no, es muy difícil que puedan volver a emplear o a mantener los empleos. Y el Estado se financia con los rendimientos del trabajo de los empleados de empresas y autónomos. Por tanto, no es cuestión de que el Estado tenga que rescatar a las empresas, ¿no? Es que si no rescata a las empresas, en un momento en el que ha sido el Estado el que ha decretado el cierre económico, esas empresas no van a poder rescatar la sanidad pública y las prestaciones públicas pagando impuestos. En cuanto a Ciudadanos, tengo el mayor respeto y la mayor consideración de Inés Arrimadas, y por lo que escuché en su rueda de prensa después de su reunión con Sánchez, pues su reivindicación era de la urgencia, de la inmediatez, de los acuerdos para hacer algo, no solo para hacerse fotos. Y lo único que tengo que destacar de Ciudadanos es que la colaboración en los gobiernos en los que compartimos responsabilidades, en la Comunidad de Madrid, en Andalucía, en Castilla y León, está siendo francamente, en la región de Murcia, está siendo francamente positiva, y también en los ayuntamientos como Madrid
o como Zaragoza y otros muchos, en los que se está viendo que somos una alternativa también en eficacia de gestión. Cuando me preguntan qué haría el Partido Popular para gestionar esta crisis, digo, bueno, pues pueden mirar a Mañueco, a Feijóo, a Ayuso, a Miras, a Moreno, o a Almeida, o a Azcón, o a De la Torre, o incluso pueden mirar lo que están haciendo nuestras parlamentarias que han sido ministras, como Ana Pastor, o Dolors Montserrat, o Rubén Moreno, que fue el que gestionó el ébola, o pueden mirar incluso a las que ya gestionaron una crisis económica, como Elvira Rodríguez, como Isabel García Tejerina, como Mario Garcés, como Isabel Borrego, que estuvieron en el gobierno de España también resolviendo la crisis del 2011. Ese es nuestro marchamo de eficacia y por eso, desde el principio, yo le dije a Sánchez en la primera comparecencia, tendemos la mano también para dar nuestras propuestas. Por ahora nos han escuchado, esperemos que en esta comisión parlamentaria se pueda hacer. Y respecto a convocatoria anticipada de elecciones, yo creo que estamos ahora mismo en una crisis tan grave que lo que tenemos que ocuparnos es de los españoles, de sus problemas, de las familias que han perdido un ser querido, de aquellos que están todavía hospitalizados, de los que han perdido el empleo, de los que viven en un piso de 50 metros cuadrados sin jardín y sus niños pequeños están que se suben por las paredes, de los que no pueden ver a sus abuelos y están muy preocupados hasta cuando les suben la compra. O sea, todo eso es nuestra preocupación. Yo ahora, sinceramente, creo que los debates políticos, los debates electorales o las medidas que quedan sobre todo en el entorno mediático y parlamentario son un instrumento para mejorar la vida de los españoles. Los políticos somos un mero instrumento para servir a nuestros compatriotas. Por tanto, yo intento hablar menos de nosotros y más de lo que está pasando. No es mi ánimo hacer electoralismo cuando pido más test, más mascarillas, o cuando pido que se sepa la verdad sobre el número de víctimas, que por cierto sería muy fácil cotejando el INE del abril y marzo del año pasado, o de los últimos años, incluso teniendo en cuenta que en esos años había accidentes de tráfico y laborales y este año no. Por tanto, prácticamente esa cifra sale. Yo no quiero aventurarla, pero creo que el Gobierno tiene la responsabilidad de decir a cuánto asciende, aunque no haya habido esas personas, hayan tenido un análisis por coronavirus, ¿no? Bueno, esas cuestiones que pedimos no es por hacer electoralismo, es por respetar a nuestros compatriotas, por respetarnos como nación y por estar a la altura del tiempo tan duro que estamos viviendo. Presidente, la siguiente se la formula Marisa Piqueras, de Europa Press. Marisa. Gracias, señor Casado. ¿Me escuchan? Se te escucha perfectamente, Marisa. Se te escucha perfectamente. Muchas gracias. Yo quería volver a la prórroga del estado de alarma. Usted ha puesto sobre la mesa las exigencias del Partido Popular. Yo quería preguntarle si es condición sine qua non que se cumplan todas estas exigencias o ya directamente el Partido Popular se sitúa más bien en la abstención. En segundo lugar, quería retomar la pregunta de la mesa de reconstrucción, porque usted acaba de decir que el señor Pablo Iglesias ha dejado claro cuál es su hoja de ruta. Quería preguntarle si usted ve posible llegar a acuerdos con Podemos y los independentistas en esa mesa. Y finalmente, en tercer lugar, le quería preguntar cómo valora que las comunidades autónomas hagan sus propios estudios epidemiológicos, como ha anunciado el señor Feijóo. Gracias. Sí, vamos a ver. Lo primero sobre la... Gracias, Marisa. Sobre las exigencias para aprobar el estado de alarma, lo digo por tercera vez, siempre lo hemos hecho así y siempre ha sido mi compromiso con Pedro Sánchez cuando hemos hablado por teléfono. La última vez fue muy breve, una llamada generalmente después de haberlo sabido por los medios de comunicación, pero vuelvo a lo importante. Los españoles lo que quieren es que si los expertos, de los que nos gustaría saber más, desde luego, y las actas de sus reuniones, pero si los expertos consideran que tiene que seguir habiendo una limitación a la movilidad para no propagar la pandemia, el Partido Popular, que se ha comprometido desde el minuto 1 a apoyar en los temas de emergencia y sanitarios, tiene que estar a la altura de esa responsabilidad. Por tanto, hacer exigencias o peticiones creo que es lo más sensato y esperamos que se tengan en cuenta por parte del Gobierno, como por cierto de decir que se tuvieron en cuenta en la pasada prórroga. Yo creo que eso es mucho más constructivo a que los españoles vean un duelo a garrotazos o un pulso entre partidos, como a veces se nos ha intentado a nosotros tachar, aunque si cualquiera hace hemeroteca verá que nosotros solo hemos recibido insultos y desdén mientras hemos estado apoyando las medidas más drásticas de nuestra historia. Creo que los 3 bloques de propuestas, con 3 propuestas cada una, son lo que merece España, lo que reclaman los españoles
y lo que ya ha pasado un mes, bueno, se tiene que asumir ya yendo incluso tarde. Yo creo que ya son cuestiones mínimas. Sobre la mesa de reconstrucción, preguntabas, no, es una comisión parlamentaria que se llama de reconstrucción o de reforma, o no vamos a discutir con el nombre, me parece adecuado, siempre y cuando nos dediquemos a también evitar la destrucción. Eso es también algo que yo estoy diciendo, ¿no? No me gusta tanto el lema este de reconstruir, porque se da por hecho que se va a seguir destruyendo, y yo no quiero destruir ni más vidas humanas por no ser eficaces de las autoridades públicas, ni quiero destruir más empleos porque no llegan la liquidez o no llegan las prestaciones. Por tanto, vamos a intentar saber en qué queda este paisaje después de la crisis. Esto no es una guerra, esto es una catástrofe en vidas humanas, y esto es un drama nacional que puede ser también una hecatombe económica. Aquí no hay dos bandos, aquí ya hemos perdido demasiado todos los españoles. Por tanto, yo abandonaría un poco estos símiles que todos hemos a veces contestado también al gobierno, porque aquí no va a ganar nadie. Por desgracia, hemos perdido ya demasiado todos los españoles, y lo que hay que apelar es a la eficacia para superar estos daños, no a ninguna épica propagandística que creo que en estos lugares, en este momento, con 20.000 fallecidos encima de la mesa, pues no conduce a nada, ¿no? Y lo último, sobre las medidas de las autonomías, me preguntaba específicamente por la Xunta de Galicia y esos estudios epidemiológicos. Creo que son muy acertados. Y en el caso de Núñez Feijóo, además, ha sido pionero, quizá porque fue director general del Insalud hace ya muchos años y conoce bien cómo se debería responder en estas pandemias. Fue el primer presidente que pidió test masivos y, por tanto, el hecho de que él, con sus recursos, los esté haciendo, creo que es positivo. Y, de hecho, que él sea el que también está alzando la voz contra los test que no funcionan o contra la tardanza en llegar, creo que es positivo. Las autonomías del Partido Popular, gobernadas por el Partido Popular, han sido tremendamente leales. Yo estuve el otro día en el hospital de IFEMA. Bueno, había más material conseguido por la Comunidad de Madrid que el del Ministerio para el resto de España. Pero, sobre todo, el lamento era que durante 10 días en los que el Gobierno asumió la central de compras, incluso con requisas o incluso con medidas de paralización de remesas, bueno, pues se perdió un tiempo precioso. Tuvieron que volver al mercado internacional con el problema, además, de pronto pago en efectivo, pero creo que es bueno que hayan salido adelante a pesar de la ineficacia de la coordinación. Lo mismo puedo decir con la educación, que puedo decir también que le he preguntado a Pedro Sánchez sobre ello. Le he preguntado qué va a pasar con el desescalamiento, la vuelta de los niños al colegio. Se tiene que cumplir la ley. Como dicen nuestras comunidades autónomas, la LOMCE está en vigor y, por tanto, el paso de curso se tiene que hacer con las materias que refleja la ley pendientes, por mucho que sea compatible a que haya un refuerzo en el mes de julio o un refuerzo telemático a estos alumnos, pero creo que es evidente que la ley se tiene que cumplir incluso en estas circunstancias. Y le pregunto también por la EBAU, por la prueba de selectividad. Quizá daría tranquilidad a nuestros jóvenes saber que el Estado va a hacer una prueba única a nivel nacional en estas circunstancias, ya que el acceso y la nota de acceso a la universidad también se hace con un baremo a nivel nacional. Directo que formulan los compañeros periodistas. El siguiente en preguntar es Juanma Lamet, del diario El Mundo. Juanma. El micrófono, Juanma. Sí. Ahora sí. Buenas tardes, señor Casado. Sigue sin quedarme claro si usted votará en contra de la prórroga, si no se cumplen las exigencias que usted le pone al señor Sánchez para hacerlo, porque usted lo acaba de llamar eso, exigencias para aprobar la prórroga, ¿no? Pero luego nos ha dicho que espera que acepte alguna de esas medidas, ¿no? Como la paga extra para los sanitarios y tal. Si nos lo puede aclarar, si esto es condición sine qua non para votar sí a la prórroga del decreto. En segundo lugar, le quería preguntar si cualquier pacto con el PP que salga de esa comisión parlamentaria dependerá de que las políticas económicas de Podemos queden al margen. Es decir, que si no hay medidas de Podemos, sí podría salir un acuerdo de la comisión, por lo que ha explicado antes en materia económica, ¿no? Si esto es así. Y en último lugar, una muy corta, ya que el Banco de España ha dicho que la economía va a caer hasta un 13%,
y, por tanto, se va a disparar el gasto en prestaciones, se hundirá la recaudación, etcétera. ¿El PP sigue pensando que habría que bajar todos los impuestos? Gracias. Sí, vamos a ver, sobre la prórroga lo vuelvo a decir, o sea, nosotros consideramos que el Gobierno debe escuchar a los grupos políticos y aceptar las propuestas que estamos formulando, entendemos con los plazos o la planificación, que durante estos meses también hemos sido comprensivos en las medidas que se han ido tomando. Creo que hay de esas 9 medidas, de esos 3 bloques, algunas de especial relevancia democrática, como es el paquete de libertades públicas, en el que yo creo que, bueno, que lo extraordinario sería que el Gobierno se negara a que Televisión Española tuviera un tratamiento neutral y equivalente con las fuerzas políticas. Bueno, esto de dar ruedas de prensa y sacar a muchos uniformados por la tele, bueno, pues está muy bien en su justa medida, igual que en su justa medida las comparecencias del presidente del Gobierno. Lo mismo digo con las redes sociales, y lo mismo digo con la cuestión bueno, relativa al portal de transparencia, y luego pues las medidas económicas. Me imagino que se nos requerirá que se incardinen en un decreto o en una legislación, cosa que yo puedo entender, y las cuestiones relativas a la urgencia de mascarillas y test, o del tributar a los fallecidos, bueno, pues es algo que yo creo que debe ser por pura ética en el servicio público de todos los partidos, independientemente de nuestras siglas, ¿no? El acuerdo en la comisión, bueno, es que es una comisión parlamentaria. Las comisiones parlamentarias debaten y votan iniciativa por iniciativa. Ya tengo que decir que antes de hablar de esto, y me consta que también había un documento mientras estábamos reunidos, no se hablaba ya de un acuerdo único, sino que se hablaba de acuerdos sectoriales, acuerdos bueno, territoriales, a los que unos se podrían sumar y otros no. De ahí nuestro rechazo a esa mesa extraparlamentaria, porque era muy difícil de ponderar y de evaluar quién estaba de acuerdo, quién no estaba de acuerdo, cómo sale un acuerdo o cómo no sale, ¿no? Entonces yo creo que el sistema parlamentario todo eso lo regula, afortunadamente, desde hace muchos siglos. Para eso estamos en sistemas y en democracias parlamentarias, ¿no? Y por tanto, pues habrá acuerdos y habrá desacuerdos, y habrá votos favorables y habrá votos en contra y habrá abstenciones, y habrá que ver medida a medida, que es lo que nosotros planteábamos, y no esta especie de mutualización de los errores o esta especie de negociación en diferido de un programa de gobierno que, insisto, ya está muy definido y ya está elegido libremente por Sánchez. Y lo último, la política económica. Iba a decir que es compatible, pero no es que sea compatible, es que es imprescindible. O sea, o hay una flexibilidad y una competitividad de la economía española, o no saldremos de la crisis. Porque una empresa que ingresa cero no puede seguir pagando impuestos, y un autónomo que no ha ingresado nada no puede pagar la cuota. Por tanto, ese plan de competitividad que presentamos hace ya muchas semanas, que incluía una bajada de impuestos, costes laborales y burocráticos para fomentar la competitividad y la flexibilidad, y al mismo tiempo una vuelta de tuerca a las reformas que mejor nos permitieron salir de la otra crisis, unidad de mercado, la concursal, la de segunda oportunidad, la de emprendedores, que ahí metería respetar también la legislación laboral que tan buen resultado ha dado, preservar el sistema financiero y el sistema económico y tributario que está funcionando, y luego yo hablaba de planes de choque para sectores específicos, turismo, comercio, industria, el sector exportador. Eso ha sido nuestro discurso durante estos meses. Por eso decíamos que no hacía falta renovar los pactos de la Moncloa, porque los pactos de la Moncloa nos dieron un sistema político, económico, laboral y financiero que está plenamente en vigor, y que con ese sistema, que no hay que reinventar, se puede salir de esta crisis, más incluso con las ayudas multimillonarias que van a llegar por parte de las instituciones europeas. Licencia de prensa, últimas preguntas. Almudena Guerrero, de Televisión Española. Almudena. Sí, hola, buenas tardes. Yo voy a retomar dos cuestiones que le ha planteado el compañero de ABC, porque no me ha quedado claro si es partidario, como defiende su portavoz en el Congreso, que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, y si se han emplazado a volver a hablar pronto, teniendo en cuenta su queja de que el presidente no le informa y no se pone en contacto con usted. Y, en tercer lugar, ha dicho que los españoles lo que esperan es que ustedes hablen, que los políticos son un mero instrumento para mejorar su vida,
¿Cree que lo que vimos la semana pasada, ese tira y afloja entre el Gobierno y el principal partido de la oposición sobre la fecha de esta reunión telemática, no se corresponde con esos mensajes? ¿Es contrario a lo que quieren los ciudadanos de sus representantes? Gracias. Sí. La primera pregunta, insisto, en una mesa extraparlamentaria no podíamos evaluar el apoyo al Gobierno ni siquiera de sus socios de investidura. Y por tanto lo que no estábamos dispuestos es a ser utilizados por el Gobierno o bien para compartir los errores en una negociación a medio plazo o bien a intentar poner de relieve discrepancias que en democracia son legítimas. No se puede demonizar a la oposición por discrepar en lo que se está haciendo mal, al revés. Lo grave para un Estado de Derecho sería que la oposición estuviera anulada. Ahí es cuando habría que empezar a preocuparse. Por tanto, si ya hay un órgano parlamentario en el que se somete a votación las cuestiones relativas a la reconstrucción o a las reformas, ya sabremos qué grado de apoyo tiene el Gobierno y qué debates con luces y taquígrafos sustentan la posición de la oposición, valga la redundancia, incluso cuando tiene que votar en contra o abstenerse de esas medidas. En relación al supuesto tira y afloja entre el Gobierno y la oposición, bueno, pues nosotros lo único que dijimos es que hay que mantener las formas, y más las formas con el principal partido de la oposición, que tiene 89 escaños y que no es socio de investidura. Yo veo muy bien que los que están gobernando conjuntamente o los que tienen un representante tengan más posibilidad de compartir una línea estratégica sin necesidad de grandes debates parlamentarios, a lo mejor porque están de acuerdo también con el programa de gobierno que se presentó en la investidura. Para el partido que lidera la oposición es muy importante, primero, un respeto institucional. No era la primera vez que nos enterábamos por la prensa de lo que iba a hacer el Gobierno, por cierto. Después también me he enterado por la prensa de que pedía la prórroga al estado de alarma, y luego creo que también es bueno saber de qué se iba a hablar. Bueno, yo a día de hoy no he tenido un documento para saber de qué se iba a pactar en esa supuesta mesa de negociación, lo cual también era un motivo para hacerla inviable. Ahora en una comisión parlamentaria hay una mesa, hay unos portavoces, hay unos documentos que se registran, unas conclusiones que se votan. En definitiva, no hay que inventar la rueda, no hay que inventar la democracia. El Parlamento está precisamente para eso. Sobre volver a hablar, bueno, yo espero tener algún tipo de respuesta sobre las propuestas que hacemos de cara a la renovación del estado de alarma, y yo pues siempre estoy disponible a hablar con el presidente del Gobierno, como siempre he hecho. Yo no soy el del no es no. El del no es no al Partido Popular es él. El del no es no a avisar al Partido Popular en tiempo y forma ha sido él. Por tanto, pues yo rehuyo de ese cliché de una oposición que no colabora. Hemos colaborado en lo más importante, que es en el estado de alarma, pero evidentemente nuestra lealtad es con los españoles y no estamos dispuestos a callarnos si algo se está haciendo mal, que por desgracia hay demasiadas cosas que se están haciendo muy mal. Es diario. Ana, siguiente pregunta. Buenas tardes, señor Casado. Yo le he oído en esta rueda de prensa hablar en varias ocasiones de la urgencia del momento, y le pregunto porque para los que conocemos usted mismo un poco los usos y costumbres del Parlamento sabemos que muchas veces si de algo adolece precisamente es de rapidez. Por eso quería preguntarle si no es hasta de cierta manera un poco un contrasentido, ¿no?, llevar una situación tan de urgencia como lo es esta al Congreso de los Diputados. Y en segunda, una muy rápida, porque le escucho cierto tono de optimismo con respecto al grado a la buena disposición que ha mostrado Sánchez a asumir varias de sus propuestas. Quería saber, usando la terminología que utiliza el presidente, si estamos ante una desescalada de la tensión de la que veníamos entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Gracias. Sí, gracias. Gracias, Ana. Vamos a ver, la urgencia, lo acabo de decir ahora, te permite aprobar reales decreto ley que luego se pueden convalidar en las Cortes en apenas unos días, o por desgracia nos hemos tenido que enfrentar a esas aprobaciones incluso en cuestión de horas, como los famosos reales decretos modificados a medianoche, publicados en el BOE tarde. Yo lo que pido simplemente es un poco de eficacia, de competencia, de humildad y de transparencia
en la gestión de esta crisis, aunque sea ya un mes después, ¿no? Y el Parlamento es esencial precisamente en los momentos de excepcionalidad. Nosotros pedíamos que no se cerrara, como no se ha cerrado incluso en momentos en los que la democracia española ha estado en riesgo. Pues ahora que está en riesgo nuestro sistema de respuesta a un virus o de protección social o de crecimiento económico, más aún para acordar las cuestiones en el Parlamento y no en despachos sin luz ni taquígrafos. Hemos pasado de las reuniones en streaming del primer acuerdo entre Iglesias y Sánchez a unas reuniones de las que no se sabe nada, nos informan por la prensa y los españoles pues acaban conociéndolas por ruedas de prensa, ¿no? Y respecto al tema del optimismo, no el optimismo, bueno, un compañero me acaba de preguntar que me veía muy pesimista. Pues todos estamos muy tristes por lo que está pasando en España y todos los políticos estamos esperanzados en poder contribuir a que eso se resuelva cuanto antes. Mi obligación como líder de la oposición es decir lo que el gobierno hace mal, pero mi obligación como el presidente del partido que encarna la alternativa política en España es dar esperanza a los españoles, darles un horizonte de salida, mostrarles que hay luz al final del túnel, esa luz que el gobierno no es capaz de darles, porque nosotros estamos viendo comparecencias muy extensas en las que hay cifras, curvas, picos, pero a nadie se le está diciendo esto cuándo va a acabar, o por qué siguen muriendo centenares de personas, o por qué no están cobrando la prestación los que se han acogido forzosamente a un ERTE, o qué va a pasar con ese autónomo que va a cerrar y ha tenido que pagar la cuota sin haber ingresado nada. Entonces yo creo que está muy bien hacer mensajes propagandísticos y frases grandilocuentes, pero esa esperanza se tiene que dar con la confianza, la certidumbre y la credibilidad. Y eso es lo que queremos aportar desde la oposición ahora, hasta que los españoles decidan que vamos a estar en el gobierno cuando sea. Y esa credibilidad lo da el haber gestionado otras pandemias, como el SARS, como el ébola, como la hepatitis, no siendo pandemia, sino una grave infección que también requirió de grandes recursos económicos y de coordinación. O de haber gestionado 2 recesiones enormes, creando 7 millones de empleos sin necesidad de reinventar la rueda y de reabrir la transición, ni de sentar a todos los españoles con sus representantes políticos para eludir responsabilidades. Cuando hay una propuesta, un texto, una iniciativa, podremos debatirla, pero llevamos 2 o 3 semanas hablando de unos supuestos pactos sin un papel, sin una concreción, sin un horizonte. Y los españoles están confinados y están ya hartos de soflamas sin contenido. Por eso creo que el Parlamento concreta eso. Y lo concreta además en unos términos en los que nosotros exigiremos que la salida de la crisis se haga de forma responsable. Sánchez ya tiene su varoufakis, al señor Iglesias, que está señalando una salida de la crisis muy irresponsable. Pero tiene que recordar cómo acabó Tsipras. Nosotros pensamos que la salida de la crisis no es la que intentó el gobierno populista de Grecia, es la que intentó y consiguió el gobierno responsable del Partido Popular en España, o el de Portugal o el de Irlanda, que fueron eficaces a la hora de que, después de los rigores del rescate, que esperemos que en España evitemos de nuevo, como hicimos nosotros, haya un crecimiento en el empleo y un crecimiento en la recaudación que permita salvaguardar el estado del bienestar. Eso es lo que estamos intentando aportar, lo haremos en sede parlamentaria, y creo que en eso tenemos la credibilidad de haberlo hecho en otras ocasiones en los peores momentos para España. Bueno, preguntas, Íñigo Aduriz, de El Diario. Íñigo. Hola, señor Casado. Quería preguntarle de nuevo, que quería que nos aclarara si el señor Sánchez, en su opinión, debe someterse a una cuestión de confianza o si, con sus palabras de ahora mismo, está desautorizando a la portavoz parlamentaria de su partido, que es la que ha pedido que se someta a esa cuestión de confianza. Y, en segundo lugar, bueno, en las últimas semanas usted ha acusado al gobierno una y otra vez de mentir, de lanzar mentiras. No sé si después de hablar con el presidente esta mañana sigue sosteniendo que el gobierno miente. Gracias. Sí. Bueno, lo primero, es un mecanismo parlamentario que depende única y exclusivamente del presidente del gobierno. Por tanto, en este caso, por 4ª vez, insisto, lo que queremos es evaluar el respaldo
a las medidas urgentes y concretas para salir de la crisis y no participar de lo que era casi más una mesa de renegociación de un programa de gobierno del que nosotros no participamos ni tenemos por qué participar para resolver esta crisis. Y vuelvo a recordar que de las crisis económicas hemos salido con la firmeza y la determinación del partido que está en el gobierno, con la colaboración en lo que sea adecuado por parte de la oposición, y que esto no solo es la historia de España, esto es la actualidad de todos los países de nuestro entorno que están sufriendo la crisis del coronavirus. Por tanto, las soluciones imaginativas están muy bien, pero he de recordar que aquí lo importante es que sean soluciones urgentes y eficaces. Y luego sobre el tema de la ocultación de datos o las falsedades que ha trasladado el Gobierno, por supuesto lo sigo manteniendo, pero es que además cada vez hay más instituciones independientes que así lo dicen. El otro día en sesión parlamentaria, no voy a recordarlo aquí, enumeré cada una de las alertas de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea y qué contestó el Gobierno de España, ocultando esa información a autonomías, a ciudadanos y a sectores. Por tanto, me atrevería a decir que ya no es una opinión, es una constatación que, por cierto, el señor Sánchez no me ha rebatido en ninguna de sus comparecencias. El otro día simplemente aludió a un informe de la Universidad de Oxford que también tuvimos que rebatir, incluso con las gráficas. Entonces, en ese sentido, pues desgraciadamente sí, y Fede ha dicho claramente qué efectos han tenido esas medidas. Si en vez de esperar al 8 de marzo, se hubiera anticipado el confinamiento una semana, se hubieran evitado 62% de contagios. Bueno, pues eso es una mentira o una ocultación de datos que tuvo unos efectos en contagiados muy graves y probablemente un coste en vidas humanas muy relevante. Y por tanto, como ahí está la hemeroteca, y yo en sesión parlamentaria desde febrero le pedí hacer algo y los presidentes autonómicos 2 semanas antes ya le pedían tomar medidas, pues bueno, lo único que puedo decir es que ahora por responsabilidad no estamos exigiendo responsabilidades políticas al Gobierno, pero que desde luego lo haremos en una comisión de investigación y nuestra obligación es hacerlo. Y la de los españoles, que como decía yo el otro día, no se merecen un Gobierno que no les diga la verdad. Por tanto, depende de ellos aclarar lo que han hecho. De las preguntas que va a realizar Marta Gómez Montero. Marta, la palabra es tuya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escucháis? Perfectamente, Marta, puedes formular la pregunta. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, presidente, por dejarnos preguntar a todos. Yo quería saber, ¿esta comisión a qué nivel se va a producir? ¿A nivel de portavoces parlamentarios? ¿A nivel más alto? ¿Presidente del Gobierno, el presidente del Partido Popular? ¿O eso se producirá cuando se apruebe alguna iniciativa y llegue al Pleno del Congreso? ¿Qué diferentes niveles de interlocución va a tener? Quería también preguntarle si asumen que en esta comisión podrían no estar todos los partidos, habida cuenta, por ejemplo, teniendo representación, si está Bildu, puede haber partidos que no acudan a esta comisión. Y luego quería preguntarle una cosa que me parece muy significativa, con casi 21.000 muertos, usted, el Partido Popular, está defendiendo pues, que hubiera un luto nacional en España. ¿Qué le dice el presidente del Gobierno? ¿A qué va a esperar? ¿Cuándo tendremos oportunidad de ver ese luto o un funeral de Estado? ¿Qué le ha contestado a esa petición? Muchísimas gracias. Sí, respecto a cuál es la representación en la comisión, tendremos que verlo. Una de las cuestiones que no encajaban en esto de la mesa es que allí estaban portavoces, por un lado, parlamentarios, presidentes de partidos por otro, y gobierno en el otro lado, es decir, no era homologable. En el caso de una comisión específica, lo normal es que, tal y como se ha hecho en la comisión de seguimiento sanitario, pues cada partido nombre un portavoz, y si hay alguna comparecencia extraordinaria del presidente del Gobierno, que no suele ser lo habitual, que siempre comparece en pleno, pues se pudiera modificar, o dependiendo de los expertos que acuden. Si acude un experto sobre la repercusión económica, pues probablemente el portavoz que puede intervenir es del área económica, y así sucesivamente, ¿no? Pues lo importante es que es un foro parlamentario para afrontar esta crisis con la proporcionalidad y la representatividad que los españoles nos concedieron en las últimas elecciones generales.
Sobre la presencia de Bildu o de Junts per Cat o de Esquerra, pues en efecto, como decía al principio, bueno, están en el Congreso, así lo estimó en el caso de Bildu y Sortu el Tribunal Constitucional, bueno, y lo que tendremos que hacer es, como ha hecho el Partido Popular, tener muy claro que para nosotros no son interlocutores homologables en el sentido moral del término hasta que no condenen los 853 asesinados por la banda terrorista ETA. Pero esto es algo que llevamos muchas legislaturas haciendo y que se traslada en bueno, pues nuestra posición en los debates, nuestras críticas a aquellos que sí que no les exigen esa condena, pero es una homologación moral que nosotros no podemos eludir la homologación legal que les han concedido los tribunales, muy a nuestro pesar, porque fuimos el partido que instamos al Tribunal Supremo a su ilegalización en base a una ley en vigor, por cierto, plenamente constitucional, como es la ley de partidos políticos. Y sobre el luto, yo sí, se lo he vuelto a decir al presidente del Gobierno, y para mantener mi posición de no desvelar, que me dice el interlocutor en las reuniones, voy a decir, y aquí no rompo ningún secreto, que me ha dicho prácticamente lo mismo que contestó a un compañero periodista el sábado en su rueda de prensa, y para nosotros no es suficiente. Yo creo que 21.000 familias necesitan que nos vean, aunque sea una cuestión formal, aunque sea una cuestión humana, ética, que nos vean de luto, porque España está sufriendo un drama sin precedentes en las últimas décadas, casi en el último siglo, en materia de pandemias y de, pues, muchas décadas en materia de pérdidas humanas, incluso en conflictos, ¿no? Terribles que hemos sufrido y afortunadamente se han superado. Por eso creo que el nivel de las naciones también se mide en cómo honramos a nuestras víctimas, ¿no? Y creo que las víctimas del coronavirus merecen ese luto nacional, ese funeral de Estado que hemos pedido y también ese monumento que hemos acordado tanto con el alcalde José Luis Martínez Almeida y la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que se erija en su memoria en la capital de España. Concluimos aquí esta comparecencia de prensa del presidente del Partido Popular. Periodistas, por su colaboración y comprensión. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo.